¿Por qué cuántica? Einstein dio una buena explicación y analogía con la vida real acerca del significado de la palabra cuántica y cuántos. En su libro La física, Aventura del pensamiento, dice que por ejemplo en una mina de carbón la producción puede variar en un modo continuo, si aceptamos cualquier unidad de medida por más pequeña que sea. Es decir, podríamos decir que se produjo un granito más de carbón que ayer. Lo que no podemos hacer es expresar la variación de personal en forma continua. No tiene sentido hablar de que se aumentó el personal en 1,80 personas. Es decir, la medida de la cantidad de personal es discreta y no continua. Otro ejemplo, una suma de dinero solo puede variar de a saltos, discontinuamente. La unidad mínima para el dinero es el centavo. Decimos entonces que ciertas magnitudes cambian de una manera continua y otras de una manera discontinua o discreta, o sea por cantidades elementales o pasos que no pueden reducirse indefinidamente. A estos pasos mínimos e indivisibles, se los llama cuantos elementales de la magnitud en cuestión. Es evidente que al aumentar la precisión de cómo se realizan las medidas de cualquier tipo de magnitud, unidades que se consideraban indivisibles dejen de serlo y adoptan un valor aún menor. O sea, ciertas magnitudes que se consideran continuas pueden tener una naturaleza discreta. En física, ciertas magnitudes consideradas por muchos años como continuas, en realidad están compuestas de cuantos elementales. La energía es una de estas magnitudes que al estudiar los fenómenos del mundo de los átomos, se detectó que su naturaleza no era continua sino discreta y que existe una unidad mínima o cuanto elemental, de energía. Este fue el descubrimiento de Max Planck con el que se inicia la teoría cuántica. Cuanto o quantum utilizado como un sustantivo se refiere a la cantidad más pequeña de algo que es posible tener. En el mundo de la física clásica existe el concepto de que todos los parámetros físicos como por ejemplo la energía, la velocidad, la distancia recorrida por un objeto, son continuos. Para entender qué es esto de continuos, pensemos en el termómetro que mide la temperatura. Cuando vemos que la misma aumenta en 1 grado en realidad aumento primero en 1/10 de grado y así, siguiendo antes en 1/1000 de grado etcétera, etcétera. Es decir, el proceso de aumento de temperatura que medimos con el termómetro decimos que es continuo. Bien, en el mundo de la física cuántica esto no es así. En concreto, cuando Max Planck estudió cómo se producía la radiación desde un cuerpo incandescente, su explicación fue que los átomos que componen el cuerpo incandescente, cuando liberaban energía en forma de radiación, lo hacían no en forma continua, sino en pequeños bloques a los que él denominó cuantos de energía. Lo extraño de todo este proceso o de la explicación de Planck es que no existen posiciones intermedias, es decir, no existen medios cuantos o un cuarto de cuanto. Es como si en el caso del termómetro no existiera la fracción de grado, simplemente la temperatura que está en 20 pasa de golpe a 21. Decimos extraño porque lo que el sentido común indica es que la temperatura de un objeto aumenta cuando éste recibe calor / energía. Si el cuerpo está en 20 y le doy calor en una pequeña cantidad, no será suficiente para que aumente en 1 grado a 21, pero sí para que algo aumente. En el mundo cuántico es como si esas pequeñas cantidades se van almacenando en algún lugar sin manifestarse de ninguna forma, sin aumento de temperatura del cuerpo, para que de repente cuando la cantidad de calor transmitida alcanzó un valor tal que el termómetro muestra ahora, si un aumento de primero, marcando 21. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, esto que sí. Bien, no ocurre en el caso de la temperatura, sino que es solo una analogía para entender, es lo que efectivamente ocurre en el mundo cuántico. Todas las partículas que componen el universo físico se deben mover en saltos cuánticos. Un cuerpo no puede absorber o emitir energía luminosa en cualquier cantidad arbitraria, sino solo como múltiplos enteros de una cantidad básica o cuanto. Volviendo a la extrañeza de estos fenómenos, imaginemos por un momento otra analogía. Estamos arrojando piedras en un estanque de agua tranquilo. El sentido común dado por la experiencia que acumulamos en el tiempo nos dice que al hacer esto se producirán ondas en el estanque que son producto de la energía que la piedra transmitió al caer al agua. Un estanque cuántico se comportaría de diferente forma. Al arrojar una o varias piedras nada ocurrirá, y de repente sin que medie ninguna conexión entre la causa, arrojar piedras, y el efecto. Se generan ondas en la superficie,
el estanque comenzará a vibrar con ondas, hasta que de repente se tranquilizarán nuevamente por más que en ese momento estemos lanzando piedras. Si todas las piedras son del mismo tamaño y arrojadas desde la misma altura, entregarán al caer la misma cantidad de energía al agua. Si dicha cantidad de energía resulta ser inferior al cuanto de energía, entonces debemos arrojar más de una piedra para iniciar el movimiento. Quiero recalcar la extrañeza de este fenómeno, llamando la atención sobre el hecho de que el cuanto no es una cantidad que pueda subdividirse, es decir, el concepto de continuidad pierde significación, entre 0 y el cuanto no existe nada. Son estados que la naturaleza no permite. Esta es la característica esencial del descubrimiento de Planck al estudiar los fenómenos llamado radiación del cuerpo negro, tema que se desarrollará más adelante. Existe un límite inferior al cambio de energía, absorción o emisión de energía en forma de luz, que un átomo puede experimentar. Las dimensiones del mundo atómico y su relación con el macromundo. La física que estudia y explica los fenómenos que ocurren en el dominio de los átomos, de sus núcleos y de las partículas elementales se denomina cuántica, y la teoría matemática básica que explica los movimientos y relaciones en este campo se denomina mecánica cuántica. No se debe, sin embargo, pensar que la física cuántica no corresponde al mundo macroscópico. En realidad, toda la física es cuántica, y las leyes de esta, tal como las conocemos hoy, constituyen nuestras leyes más generales de la naturaleza. En el mundo macroscópico, las leyes de la naturaleza que se han descubierto son las denominadas leyes de la física clásica. En estas se tratan aquellos aspectos de la naturaleza para los que la cuestión de cuál es la constitución última de la materia no es algo que importe en forma inmediata. Cuando aplicamos las leyes de la física clásica a los sistemas macroscópicos, tratamos de describir solamente ciertos rasgos globales del comportamiento del sistema. Los detalles más finos del comportamiento del sistema se ignoran. En este sentido, las leyes de la física clásica son leyes aproximadas de la naturaleza y debemos considerarlas como formas límite de las leyes de la física cuántica, más fundamentales y que abarcan mucho más. Las teorías clásicas son teorías fenomenológicas. Una teoría fenomenológica intenta descubrir y resumir hechos experimentales dentro de un cierto dominio limitado de la física. No se persigue describirlo todo en el reino de la física, pero sí es una buena teoría fenomenológica. Describirá de manera muy precisa cualquier aspecto dentro de aquel dominio limitado. En realidad, toda teoría física es fenomenológica, trata de los fenómenos o eventos o hechos que ocurren. Como decimos, las teorías clásicas no poseen validez universal, aunque son muy buenas teorías fenomenológicas, no lo dicen todo acerca de los cuerpos macroscópicos. Por ejemplo, no podemos explicar por qué las densidades son lo que son, por qué las constantes elásticas de los materiales tienen los valores que tienen, por qué se rompe una barra cuando la sometemos a una tensión más allá de cierto límite, por qué el cobre funde a 1083C, por qué el vapor de sodio emite luz amarilla, por qué brilla el sol, por qué el núcleo de uranio se desintegra espontáneamente, por qué la plata conduce la electricidad, por qué el azufre no conduce la electricidad. Se podría seguir con muchos ejemplos de la vida cotidiana o que tienen cierto impacto en muchas de las cosas de esta vida cotidiana, acerca de los cuales la física clásica tiene poco o nada que decirnos. El hombre siempre estuvo y sigue estando interesado en conocer o poder explicarse de dónde salió y cómo funciona todo, y por eso investiga buscando saber si existe una teoría general de la materia. No tenemos hoy en día una teoría detallada para todo lo que ocurre en nuestro mundo. Sin embargo, y sobre todo en el siglo XX, es mucho lo que se avanzó, por ejemplo, comprendiendo ahora muy bien los hechos de la química y las propiedades de la materia macroscópica. En estos dominios de la física se puede hoy responder a cuestiones que no podían resolverse dentro de la teoría clásica. Podemos decir hoy que el modelo estándar de la física de las partículas, que se basa en las reglas de la mecánica cuántica, nos dice cómo está construido el mundo a partir de ciertos bloques fundamentales, que se mantienen unidos gracias al intercambio de energía en forma de partículas. Pero no creamos que dicho modelo estándar es el definitivo, ya que el ser humano a través de su inteligencia sigue en la búsqueda. Ahora yo me pregunto, ¿por qué sigue en la búsqueda? ¿Habrá algo innato, genético, incrustado en la naturaleza del hombre que lo lleva a esta búsqueda? ¿Será una llamada o un mensaje dejado por alguien?
¿Será la semejanza de un Dios creador que tenemos incorporada? Es muy probable que a nadie le interese esto como para dedicarle más que una fracción de su tiempo, pero no podemos decir que sea cual fuere la duración de dicha fracción. Si alcanzamos a percibir algo aunque sea a través del intellectus, nos quedamos totalmente maravillados. Cuando el físico Max Planck estudió la radiación del cuerpo negro, que es un cuerpo incandescente, sacó su conclusión de que la energía era absorbida y emitida en cuantos de energía proporcionales a la frecuencia de la luz que se irradia. La constante de esta proporcionalidad es un número, muy pero muy pequeño, del orden de 10 a 34, esto es 0,00000000000000000000000000001. Es bueno ahora tratar de tener una cierta sensibilidad para darnos cuenta lo lejos que están nuestras experiencias diarias de lo que denominamos mundo cuántico. Si existiera un terrón de azúcar de dicha dimensión en cm, necesitaríamos varios billones, exactamente 1034, de dichos objetos para cubrir la distancia de 1 centímetro. Veamos qué es esto en nuestra realidad. Si tomáramos la misma cantidad de terrones de azúcar 1034 y los pusiéramos uno al lado del otro, cubrirían una distancia de 1000 millones de años luz. El mundo cuántico opera en una escala mucho menor que la relación existente entre la dimensión de un terrón de azúcar y la de todo el universo observable. Detengámonos un momento en la dimensión de un átomo. Si aceptamos como modelo el de un núcleo y una nube externa de electrones, la dimensión del núcleo es de 10 a 13 centímetros y la de todo el átomo, o sea, con la nube de electrones es 10 a 8 centímetros. Para percibir la relación, si el núcleo fuera de 1 centímetro, la nube de los electrones más externos estaría a una distancia de 105 centímetros, esto es 1 km.